Lección 5 con el tema de estadísticas. Bien, jóvenes, pues en esta lección vamos a estar trabajando con lo que es esta ciencia que analiza los datos, conocida como la estadística. Vamos a estar trabajando con las medidas de tendencia central y me gustaría platicarte un poquito de esto. Toda esa información la podemos encontrar en nuestro libro de Nimbus Get. Así que puedes en este momento accesar a la página y entrar con tu usuario y contraseña. Bien, la estadística es la ciencia que trata de ordenar, de clasificar y hacer un recuento de datos numéricos con el fin de analizarlos y sacar conclusiones. En la actualidad existen programas para calcular estadísticas complejas, pero hoy en día es mucho más común utilizar la hoja de cálculo para poder obtener resultados similares. Los cálculos estadísticos básicos y más importantes son las medidas de tendencia central, que probablemente tú ya conoces. En una serie de datos numéricos, las medidas de tendencia central se llaman moda, mediana y media. La moda es el dato que más se repite. La mediana es el dato que está a la mitad del conjunto de datos. Aquí es muy importante, para poder determinar la mediana debemos ordenar los datos de menor a mayor. La media es el promedio del conjunto de datos. Para calcularla se usa la siguiente fórmula que estamos viendo aquí en pantalla. ¿Sí? Primero se suman cada uno de los datos y después se divide entre el total de esos datos. ¿Sí? Vamos a analizar este ejemplo para que podamos entender mejor cada uno de estos conceptos. En una encuesta se obtuvieron estos 30 datos. ¿Sí? Si tú observas estos datos, son números diferentes, no están ordenados y vamos a iniciar a determinar lo que es la moda. Lo primero que tenemos que hacer aquí es ordenar los datos de menor a mayor. ¿Sí? Estos 30 datos que observas aquí en esta tabla los vas a ordenar de menor a mayor, como se muestra en la imagen. Ese es el primer paso. El segundo paso y el final para poder determinar la moda es identificar qué dato es el que más se repite. ¿Sí? Si observas, el número 1 se repite solamente 3 veces, el número 2 se repite 8 veces, el número 3 4 veces, el número 4 2 veces, el número 5 4, el número 6 3, el 7 3, el 8 1 y el 9 2. ¿Sí? Por lo tanto, el número que más se repite es el número 2. Quiere decir que el número 2 es la moda para este grupo de datos. Para determinar la mediana, ya teniendo los datos ordenados de menor a mayor, se identifica el dato que se encuentra justo a la mitad. Si el número de datos es impar, encontrarás un dato a la mitad. Si el número de datos es par, suma los dos datos centrales y divide entre 2. En este conjunto de datos tenemos un número par, son 30 datos, y dividido el 30 entre 2 nos da 15. Por lo tanto, si el número de datos es par, como en este caso, tenemos que sumar los dos datos que quedan en el centro, que es el número 3 y el número 4, que sumados nos da 7. Si dividimos el 7 entre 2, ¿verdad? Nos va a dar el total resultado de 3.5. Para poder determinar la media o el promedio, tenemos que aplicar esta fórmula que estamos observando aquí en pantalla. Debemos de sumar todos los datos y dividirlos entre el número de datos. Para hacer la fórmula un poco más pequeña, el ejemplo del libro hace una multiplicación de las veces que se repiten, ¿verdad? Para no poner toda esta cantidad los 30 datos en toda la fórmula, lo hace un poco más sencillo y hace la multiplicación. Por ejemplo, aquí tenemos 3, 3, 1, por lo tanto multiplicamos 3, 1, más 2, ¿cuántos 2 hay? Hay 8,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, más 8 por 2, más las veces que se repite el número 3, que son 4, 4 por 3, más las veces que se repite el número 4, que son 2, 2 por 4. Y así te vas a ir yendo con cada uno de los números. Al final, cuando tengas el resultado de arriba, vas a dividirlo entre 30. ¿Por qué entre 30? Porque ese es el número total de datos que tenemos en esta tabla. ¿Sí? Lo veíamos al inicio del ejemplo. ¿Okay? Y el resultado al aplicar esa fórmula va a ser tu media aritmética, o también conocida como promedio. En este caso nos da 4.1. Puede variar en algunos casos, ¿verdad?, las décimas, pero regularmente vamos a tomar la primera. ¿Ok? Muy bien, te voy a pedir que con esto que te acabo de explicar apliques esos pasos para poder determinar estas medidas de tendencia central para estos datos. Esta actividad viene en tu libro digital de Nimbus Get y debemos de responder, hacer los ejercicios que vienen planteados ahí, cada uno de los puntos, y posteriormente responder ahí en el libro. ¿Sí? Puedes trabajar en tu cuaderno y todo ese procedimiento le puedes tomar una captura para enviarlo como evidencia. Pero es importante que en el libro digital contestes dando respuesta a los resultados que obtuviste al aplicar esos pasos que vimos para determinar las medidas de tendencia central. ¿Ok? Recuerda, muy importante, primeramente, ordenar de menor a mayor los datos. ¿Ok? Muy bien, cuando termines esta actividad vas a adjuntarla a través de la plataforma de tips. Continuando con el tema de clase, te quería comentar que en muchas ocasiones una sola medida de tendencia central no basta para poder comprender toda la información. Por ejemplo, vamos a analizar estos siguientes datos, estos 29 datos, ya están ordenados de menor a mayor, ¿sí? Y si observas, los resultados de las medidas de tendencia central son muy diferentes. Estas medidas de tendencia central nos permiten a nosotros tomar conclusiones o sacar conclusiones acerca de algo. Imagínate que estos resultados fueran calificaciones, ¿verdad? Podríamos observar que aunque hay muchas calificaciones de 10, también hay muchas calificaciones que están en 0, ¿verdad? Por lo tanto, tenemos que analizar bien esta información para poder determinar qué es lo que está pasando. Cuando las tres medidas de tendencia central son muy similares, normalmente pues no hay mucho problema, no hay de qué preocuparse. Pero cuando son muy diferentes, como lo que estábamos viendo ahorita, hay que aprender a interpretar bien los datos y prestar mucha atención. Te decía ahorita, imagínate que estas calificaciones estos datos fueran calificaciones. El promedio no le da al profesor suficiente información, ¿verdad? Veíamos que el promedio daba 5, imagínate. La moda revela que muchos alumnos tuvieron 0 de calificación. Y la mediana da un indicio de que también hay calificaciones altas. Cuando las medidas de tendencia central son muy diferentes, hay que preguntarse por qué. El profesor tendría que entender por qué hay tantos alumnos con 0, mientras tiene también muchos en 9 y 10. Hay alumnos con muy buen nivel, mientras que otros no alcanzan el mínimo. Si fuera así este profesor, ¿qué harías para nivelar el grupo? Bueno, esa es una forma, ¿verdad?, en la cual pudiéramos hacer un análisis y una interpretación de los datos, ¿verdad? Obviamente estos datos no son calificaciones, ¿ok? No son calificaciones, así que estos datos están aquí, así que no hay de qué preocuparse. Pero a lo que quiero llegar es que cuando determinamos estas medidas de tendencia central, nosotros podemos
analizar esa información y poder determinar factores de los cuales pueden influir en la toma de ciertas acciones o decisiones de análisis de esa información. ¿Okay? Bueno, yo te voy a pedir que continúes practicando estas medidas de tendencia central, pero ahora te voy a pedir que trabajes sobre el software de la hoja de cálculo que estuvimos trabajando en la clase anterior. Vas de tarea a crear una nueva hoja de cálculo y vas a ingresar los datos que se muestran aquí en pantalla, ¿sí? Vas a utilizar las mismas filas, en la misma columna, en la misma posición, vas a ingresar todos estos datos. Vas a capturar en la columna F esta información y vas a aplicar estas funciones en la columna H, tal cual están mostradas aquí en la diapositiva. Las vas a escribir y la próxima clase, después de que tú hagas esta práctica, vamos a analizar estas funciones y vamos a ver los resultados obtenidos. Entonces te pido que al finalizar esta actividad también la adjuntes en la plataforma de Teams.